la industria de la hospitalidad. Yo soy Miguel Hernández Lechuga, su profesor en la materia, y vamos a comenzar una serie de videos que están relacionados con nuestra tercera unidad, que es la de integración. Vamos a trabajar ahora, digamos, en la parte que tiene que ver con buscar ese capital humano para nuestras organizaciones, para empezar un proceso de búsqueda de atracción de talento que nos permita tener la gente mejor preparada, con el perfil que necesitamos, con las competencias que buscamos, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando en las unidades anteriores, para crear el tipo de experiencia y el tipo de servicio que buscamos crear en nuestras empresas de turismo y de la hospitalidad en general. Y bueno, un primer elemento, una primera parte para integrar a la gente y que en un momento dado pueda sentirse parte de la familia, de nuestra empresa, de nuestra organización, es el reclutamiento. Y necesitamos enfocar procesos de reclutamiento exitosos, productivos, que nos permitan hacer que este talento llegue. ¿Qué cosa es el reclutamiento? Bueno, es un proceso para atraer individuos de manera oportuna, es decir, en el tiempo en el que los necesitamos, en cantidad suficiente, es decir, no solo tener un candidato, sino de preferencia 3, 4, en la medida en la que estén disponibles en el mercado de talento, digamos, en el mercado de capital humano, y que sobre todo pues tengan el perfil, los atributos necesarios para que cubran las vacantes que tenemos en nuestras organizaciones. Desde luego, atraerlos, alentándolos, interesándolos en el tipo de puesto vacante que tenemos en nuestra organización. Y bueno, primero vamos a partir de un proceso de planeación, que de planeación hablamos de alguna manera en la unidad anterior. Primero necesitamos pasar por una etapa en la que podamos saber qué necesitamos, ¿no? No solo cuántas personas, sino qué tipo de personas, cuál es el talento, cuál es el perfil en relación con competencias específicas, pensando en qué van a hacer. Lo que trabajamos en la unidad anterior relacionado con descripción y perfil de puesto es una primera parte que nos va a permitir identificar qué necesitamos. No solo el nombre del puesto, sino pensar en qué va a venir a hacer en la organización y cuál es el perfil ideal que debería tener esa persona. Una vez que sabemos esto, bueno, hay que buscar qué hay afuera. El mercado de recursos humanos, de capital humano, las personas que están disponibles para trabajar en las empresas o en las organizaciones, en dónde están, cuántas son, y sobre eso tratar de identificarlas. Quizá, por ejemplo, en determinados centros turísticos, como puede ser Cancún o Acapulco, en cualquiera de las playas que tenemos en nuestro país, pues bueno, a lo mejor el talento que requerimos, el tipo de personas que hablen los idiomas que necesitamos que hablen, que tengan experiencia en hospitalidad, en el tipo de servicio que particularmente vamos a estar buscando, quizá no estén en esas playas, quizá los tengamos que buscar en otro lado, y tenemos que identificar en dónde está la gente que puede trabajar con nosotros y que puede aportar algo a nuestras organizaciones. Y una vez que identificamos esto, pues vamos a ver qué técnicas de reclutamiento son las que podemos emplear para atraer ese talento en donde esté, que a lo mejor no es exactamente en el lugar en donde necesitemos que trabaje. Y bueno, entonces en las etapas de reclutamiento vamos a pasar primero por una serie de pasos. Un primer paso sería identificar la vacante. Generalmente en una organización o en una empresa se va a recurrir al área de recursos humanos o de capital humano y se va a entregar una requisición de personal, un documento en donde vamos a solicitar que se empiece a buscar
gente que tenga cierto perfil, ¿no? Generalmente en una requisición, en una solicitud de personal, pues vamos a incluir el nombre de la posición, como puede ser, por ejemplo, una recepcionista o un recepcionista. Vamos a indicar de qué nivel dentro de la organización es esa persona, quién le va a reportar. Puede ser que le reporte, por ejemplo, al gerente de habitaciones. ¿Cuál es el sueldo, la renta que vamos a ofrecer? Si tiene o no una parte variable, si va a ganar o no comisiones o bonos, cuáles son las prestaciones que va a tener, porque probablemente esta información sea importante para poder comenzar el proceso de reclutamiento y también para comunicarlo a las personas que podrían estar interesadas en la vacante. ¿Cuál es el perfil? Del perfil ya hablamos en la unidad anterior, y poner como los elementos clave en relación con su experiencia, su formación, etcétera. ¿En cuánto tiempo necesitamos que se cubra esa vacante, que sería el tiempo de llenado? Que, bueno, a lo mejor no depende tanto de el área de capital humano, de recursos humanos, incluso de la organización en general, sino también pues, de la disponibilidad en el mercado de trabajo. Y si encontramos rápidamente o no a la persona o las personas que pudieran dar este servicio, que cubran el perfil, desde luego, que tengan el talento, las capacidades, porque puede ser que no lo encontremos tan rápido, ¿no? Pero bueno, sí podemos especificar en cuánto tiempo lo necesitamos, algunos comentarios adicionales, algunos elementos a resaltar en el proceso de reclutamiento, en cuanto a características o habilidades específicas que necesitamos que la persona cubra, ¿no? Y bueno, entonces se genera la requisición de personal para comenzar con el proceso de búsqueda. Una vez que ya identificamos esto en una empresa, lo siguiente sería ver cuáles serían los medios o las fuentes de reclutamiento que vamos a utilizar, de dónde vamos a sacar a la gente para cubrir la vacante. Y pudiera ser, en muchos casos, considerar una fuente interna, es decir, la gente que ya tenemos en la organización, trabajando, que ya tenemos en nuestras empresas, y que de alguna manera implicaría el que podamos ascender a alguien si es que se convierte, digamos, esa persona en un jefe o va a ascender en el nivel jerárquico en el que se encuentra a una posición superior, y también implique que le paguemos más. Puede ser que de alguna manera sea una promoción, porque sea, aunque no tenga una posición jerárquica superior, pero sea una posición mejor pagada o con mayor responsabilidad, aunque esté en el mismo nivel. Entonces, bueno, también puede considerarse como una promoción o una transferencia si es un movimiento horizontal dentro de la organización, ¿no? A lo mejor lo vamos a pasar exactamente en el mismo puesto, pero en lugar del hotel que tenemos en Cancún, ahora va a estar en Los Cabos. Puede haber gente interesada en hacer este movimiento por cuestiones personales, por ejemplo, porque necesita cambiar también de ambiente, porque le gustaría la experiencia de trabajar en un hotel distinto. Hay muchas circunstancias, y si es una persona que ya nos conoce, que ya conoce ese puesto, que a lo mejor lo domina, pues una transferencia puede ser una buena alternativa para nosotros, ¿no? O digamos, un ascenso, alguien que va a subir de puesto y además se va a cambiar de departamento o de ubicación. A eso le podemos llamar ascenso con transferencia. Bueno, entonces, sí consideramos desde luego una fuente interna, que es muy importante tener esas opciones, pero si no tenemos ese talento ya disponible para lograr una promoción o un ascenso dentro de nuestra propia empresa, pues hay que buscar afuera. Entonces, otra fuente de reclutamiento sería externa, y podría ser mixta. Es decir, podemos considerar el talento que tenemos interno dentro de nuestra empresa, y también buscar afuera, y de los posibles candidatos que podamos tener, pues el seleccionar a la mejor alternativa o a la mejor opción. Hay puestos que por su complejidad y también porque requerimos que tengan cierta experiencia previa en nuestra empresa o en el sector en el que estamos trabajando,
o específicamente en el negocio que nosotros tenemos, a lo mejor solo vamos a buscar de manera interna. Hay puestos en donde solo vamos a buscar de manera externa porque pues en este momento no tengamos disponibles candidatos internos, o podemos hacer este enfoque mixto. Bueno, entonces dependiendo de la situación y las características del puesto, es determinar nuestra fuente de reclutamiento. Y tercero, vamos a determinar cuál es el canal más adecuado para empezar este reclutamiento. Si puede ser directa o indirectamente. Es decir, directamente es nuestra organización, generalmente el área de recursos humanos o de capital humano, va a empezar a buscar a los candidatos, ya sea interno, externo, mixto, pero ellos se van a encargar del proceso. Generalmente cuando tenemos un departamento con capacidades y con experiencia, un departamento de recursos humanos, para poder buscar estos candidatos, pues ellos lo empiezan a hacer, ¿no? Puede ser que para ciertos puestos, a lo mejor estamos buscando un gerente, un director de un hotel o de un departamento de una de nuestras empresas en el sector turístico y de la hospitalidad. A lo mejor nosotros no tenemos el expertise, la capacidad, la experiencia para buscarlo directamente y a lo mejor vamos a tener que requerir de servicios externos o indirectos. Sería una vía indirecta de reclutamiento. Entonces buscamos un headhunter o vamos a una asociación de empresas turísticas, a una cámara, a un gremio, a una bolsa de trabajo que maneje este tipo de vacantes en el sector o en gobierno, y pues les pedimos ese servicio, generalmente es a través de un pago, pero ellos se encargarán de empezar el reclutamiento y simplemente nos presentarán candidatos. Entonces puede ser, digamos, hacer el reclutamiento directa o indirectamente. Bueno, ahora hay que considerar también para empezar el proceso de reclutamiento cuáles son las tendencias que tenemos en el mercado laboral y considerar cuáles son las tendencias del mercado laboral en el sector turístico también es algo importante. Ustedes han compartido en su participación en unidades anteriores, concretamente en el foro de discusión que tuvimos en la unidad 1, muchas cuestiones en relación con el mercado laboral en el sector turístico en México. Particularmente ver que de repente muchas empresas, quizá no todas, pero muchas empresas pagan por debajo de lo que realmente vale el trabajo. Hay muchos trabajos que son mal pagados. Se busca gente que a lo mejor no tenga toda la preparación, pero que esté dispuesta a eh, aceptar el trabajo o hacer el trabajo por una menor paga de lo que lo haría alguien más calificado, etcétera. Hoy tenemos que considerar que el sector turístico, a pesar de las situaciones complicadas y de los baches que nos vamos encontrando, como el de este año en particular por la pandemia del COVID, está creciendo y probablemente vaya a crecer más y represente un motor económico importante para este país. Pero eso quiere decir que los turistas que podemos captar están buscando experiencia, están buscando algo distinto, explotar todo el atractivo y el producto turístico, digamos, que podemos tener en un país como México. Esto implicará que, bueno, la gente tenga que cubrir con cierto perfil para poder hacer que esta industria crezca. La tendencia en el mercado laboral hoy en día en general, no solo en el turismo, implica que, por ejemplo, si estamos hablando de una producción industrial, esa producción industrial implica mayor tecnología o mayor uso de tecnología, se busca más productividad y por lo tanto se requieren menos personas. Se requiere y se va a requerir cada vez más menos personas que hagan trabajos manuales y que agreguen poco valor. En el sector turístico yo creo que también es importante considerar que vamos a buscar personas que agreguen mayor valor con un menor uso de actividades manuales, y esto implicará que, bueno, el sector servicios esté creciendo en los próximos años, pero también con trabajos cada vez más intelectuales, en donde, por ejemplo, vamos a requerir que la gente aporte una mayor creatividad en lo que hace y no nada más trabajos muy operativos o rudimentarios, repetitivos, ¿no?
En el turismo eso yo creo que es algo muy importante. Por lo tanto, el conocimiento, el uso de idiomas es un recurso que va a requerirse cada vez más. Por lo tanto, quizá en una ubicación o en un espectro muy local no vamos a encontrar el talento que pueda generar ese tipo de experiencia o tener este tipo de perfil. Habrá que buscarlo en otros lados y esto implicará también considerar la globalización del mercado laboral y que de repente tengamos que reclutar algunas posiciones en otras ubicaciones geográficas más allá de donde está el centro de trabajo, el hotel, el restaurante, el spa, la agencia de viajes o el centro de promoción turística o lo que sea, ¿no? Eh, y definitivamente, pues eso es algo que deberíamos de considerar. Ahora, para el reclutamiento, ¿qué técnicas están disponibles? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacer un reclutamiento efectivo? Bueno, desde luego, vamos a consultar archivos que tenemos de procesos de reclutamiento anteriores. Candidatos que a lo mejor no cubrieron las expectativas o que fueron buenos candidatos en general, pero que hubo un mejor candidato en el pasado y a lo mejor conservamos su currículum, una solicitud de empleo, etcétera. Entonces vamos a revisar la información de candidatos que previamente no fueron contratados, pero que a lo mejor eran buenos candidatos, simplemente hubo uno mejor que ellos, ¿no? Y a lo mejor vamos a buscarlos nuevamente si tenemos otra vez una vacante abierta. Desde luego, las recomendaciones que de repente son una herramienta muy útil y muy buena, muchas veces salen candidatos con un alto nivel de competencia, de buena calidad, digámoslo así, por recomendaciones. Alguien que trabaja con nosotros y desde luego recomendaciones de gente que tenga credenciales para recomendar, ¿no? Que sea creíble en la recomendación, buenos empleados, buenos colaboradores o incluso conocidos que podamos tener y que de repente nos recomiendan gente con habilidades, con capacidades, son técnicas que podemos considerar, ¿no? Todavía usamos mucho reclutamiento de campo, le llamamos, en donde ponemos mantas, carteles, anuncios, pósters en la puerta de nuestro centro de trabajo para informar que tenemos una vacante abierta. Buscamos sindicatos o asociaciones profesionales y también les comunicamos que tenemos una vacante para que puedan darnos a conocer candidatos dentro de su sindicato. Desde luego, estamos hablando de sindicatos o asociaciones de profesionales que tienen que ver con nuestro sector y desde luego con el perfil que estamos buscando. Bolsas de trabajo en universidades, en escuelas, asociaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos permitan también captar personas que tengan ese perfil porque se formaron en una carrera como la de turismo, gastronomía o administración o cualquier otra que de repente sea un semillero del talento que estamos buscando en nuestras vacantes, ¿no? También como parte de reclutamiento externo, pues convenios con otras empresas, de repente entre empresas del mismo sector, por ejemplo, pueden ser entre hoteles o restaurantes, se comparte cartera cuando hay una cierta asociación y una organización entre ellos a nivel capital humano, recursos humanos, hay reuniones entre gerentes o responsables de recursos humanos y comparten cartera de candidatos, ¿no? A lo mejor un candidato que a mí no me sirvió porque yo estoy buscando otro perfil, pero no quiere decir que esa persona sea mala, y a lo mejor a ti sí te puede servir en tu empresa, ¿no? Entonces se pueden hacer esos convenios para que en un momento dado se comparta cartera, viajes para buscar personas que tengan ese talento en las ciudades en donde hemos identificado que está gente con experiencia y formación que puede servir para los puestos que tenemos abiertos. Desde luego, todavía hacemos anuncios en periódicos, revistas y en redes sociales que sobre todo utilizamos, páginas de internet especializadas, redes como LinkedIn, OCC, redes profesionales que nos permitan captar este número de personas y en donde podamos comunicar nuestras vacantes, agencias de empleo, headhunters, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, es el tipo de reclutamiento que podemos utilizar.
como comentábamos, en línea a través de cualquiera de estas aplicaciones y páginas de servicio para búsqueda de empleo. Y en todas estas, dependiendo de las características de la vacante y en dónde podemos encontrar a la gente que estamos buscando, pues es el que podemos utilizar más de una de estas herramientas para realizar nuestro reclutamiento, ¿no? También programas de capacitación en donde vamos a captar estudiantes, por ejemplo, que estén interesados en aprender una actividad, un oficio, actividades clave que se hacen en uno de los puestos importantes que tenemos y, digamos, como parte de formación que le podemos dar a esos estudiantes. Y de repente, pues, si a ellos les interesa hacer carrera y hemos determinado que estos estudiantes que hacen prácticas o que tienen, digamos, interés en trabajar con nosotros mientras se están formando y los vamos preparando en una especie de programa de trainee. Vemos también en ese periodo que son personas que pueden quedarse en largo plazo y que tienen potencial para seguirse formando y seguir adquiriendo competencias, pues entonces los atraemos desde estos programas para otras vacantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son las herramientas que podemos utilizar en el reclutamiento. Y algo muy importante y que de hecho es en lo que ustedes van a trabajar en una de las actividades en esta unidad, es crear y diseñar anuncios. En cualquiera de estas herramientas puede ser para un póster, para una publicación en Facebook, Instagram o en LinkedIn o en cualquier página web para un cartel, etcétera, pues hay que crear un anuncio. Es decir, aquel anuncio en el que nosotros vamos a publicar la vacante, en donde pongamos de manera clara y concisa qué estamos buscando, cuál es el puesto que estamos buscando, y en donde podamos decir, bueno, qué ofrecemos, cuál es el tipo de beneficios, renta, sueldo, etcétera, que se puede ofrecer, de qué sector estamos hablando, desde luego vamos a decir el nombre de la empresa en muchos de los casos, y bueno, cuál es el tipo de trabajo, cuál es la experiencia que va a determinarse dependiendo de el medio en el que vamos a publicar el anuncio, va a ser la estructura, el formato, el tipo de anuncio. Hoy muchos de los anuncios los estamos manejando en medios electrónicos y en redes sociales, pero todavía hay anuncios de periódico porque hay vacantes que específicamente buscamos a través del periódico, ¿no? Y lo más importante del anuncio es el mensaje. ¿Cómo vamos a redactar un mensaje que atraiga a la gente que podría ser la que tenga el talento para interesarla en estar con nosotros, que venga a trabajar en nuestra empresa y aporte su talento y sus competencias y capacidades en nuestro negocio, ¿no? Entonces, generalmente los anuncios pues, deben decir cuál es el nombre de la empresa. A veces no viene si es una vacante confidencial, porque, por ejemplo, la persona que estamos buscando, pues no queremos que se entere y sobre todo, no queremos que se entere de la competencia porque a lo mejor vamos a abrir nuestro hotel o nuestra empresa apenas en cierto mercado, no queremos que todavía se sepa y entonces estamos haciendo un reclutamiento confidencial. O a veces no ponemos el nombre de la empresa porque todavía ese puesto está ocupado. Hay alguien que lo está ocupando, pero probablemente lo va a despedir la organización y tampoco la organización quiere que se entere todavía, pero empieza a buscar antes de ejecutar un proceso de terminación, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, al menos sí hay que decir cuál es la actividad de la empresa, cuál es el giro, el sector, el tipo de trabajo que vamos a hacer, desde luego las actividades que se van a hacer en el puesto, qué requiere el puesto, ¿no? En términos de exigencias eh, físicas, en horario de trabajo, en responsabilidades que se tienen que cubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo es que la gente que está interesada puede contactarnos, ¿no? Entonces, este tipo de información es muy importante que esté incluida dentro del anuncio. Ustedes van a tener que redactar un anuncio. Esto es lo mínimo que debería venir dentro de este anuncio, ¿no? Y bueno, antes de pensar en el mensaje, tenemos que pensar también en las características de la gente que va a ocupar el puesto o la posición. Entonces,
En un siguiente video vamos a hablar un poquito de las características del mensaje, cómo redactarlo desde una parte más emocional, en un contexto en el que realmente estemos vendiendo el puesto, pero en donde podamos, con nuestro mensaje, atraer gente que tiene el talento que estamos buscando. Entonces, hasta ahorita hemos visto herramientas de reclutamiento, más o menos cómo va a ir funcionando un proceso de reclutamiento, y algo central es el anuncio. En nuestro siguiente video vamos a ver cómo redactar ese anuncio y cuáles son las características emocionales que debería tener para que el anuncio sea, pues, efectivo, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video para ver la segunda parte, que tiene que ver con la redacción del anuncio.